Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Juanfra sobre autos y el día de hoy tenemos esta reliquia militar del ejército estadounidense que la podemos disfrutar acá en Chile, que les vamos a mostrar el día de hoy, bien ambientada como pueden ver. Esto es un Jeep Willys del año 1951 en su modelo CJ3A, ¿ya? Hay distintas variaciones a lo largo de los años que ya les voy a contar brevemente en una breve reseña histórica, pero este fue el auto que básicamente fue usado en la Segunda Guerra Mundial, específicamente por el ejército estadounidense y sus aliados. Bueno amigos, como les decía, vamos a ver una breve reseña histórica de este auto. Corría la Segunda Guerra Mundial y el gobierno estadounidense llamó a una licitación a distintos fabricantes para producir un auto en masa para el ejército y para la Segunda Guerra Mundial, justamente. Entre tres fabricantes de autos, que eran Ford, Willys-Overland y Bantam, ¿ya? Siendo Willys-Overland la que ganó finalmente esta licitación. Y claro, después de eso vinieron las versiones militares, digamos, que fueron usadas en este periodo, que eran conocidas como la MA y MB. Y posterior a la guerra, como hubo un gran interés por el público civil, se crearon versiones civiles que se conocieron después como la CJ2 y CJ3. Y claro, en este caso la CJ3A. Posteriormente hubieran otras versiones, como la CJ3B, y luego vinieron otras evoluciones, la CJ5, a lo que digamos, se conoció como el padre un poco del Jeep Wrangler, que vino posteriormente en los años 70-80. Bueno, en la guerra este auto tuvo una gran versatilidad y fue usado en bastantes aplicaciones. Era un vehículo de rescate, un vehículo de exploración, un vehículo de transporte. Era usado para llevar armamento, para llevar tropas. En fin, era usado para bastantes aplicaciones. Y claro, después, posteriormente, cuando vino su versión más civil, el conocido como la CJ, que CJ por su abreviación de Civil Jeep. Entre el 51 y el 53 se ofreció una versión de granja, digamos, que podía usar un montacargas, podía usar una pala para limpiar la nieve, en fin, era un auto muy versátil incluso en sus aplicaciones civiles. Bueno, después de este modelo hubieron distintos sucesores y modelos que llegaron un poco hasta el CJ5 de los años 80, que se considera un poco el que mantuvo este espíritu más bien de guerra de este tipo de autos. Luego vino el Jeep Wrangler, que también se considera el sucesor espiritual, digamos, de este auto, hasta el día de hoy, que claro, hoy en día es un auto mucho más civilizado, digamos. Igual entre medio de los años 80 salió el Jeep Wagoneer, que fue, digamos, basado justamente siguiendo la historia de los modelos que vinieron anteriores, como este, pero claro, fue ya llevado a un mundo más SUV, más cómodo, más familiar. Bueno, aquí estamos con el look más militarizado, más acorde a este tipo de entrevistas. Y aquí estamos con el dueño de este auto, Rodrigo Rojas, que nos va a contar un poco de su auto, nos va a contar un poco de la experiencia y qué lo llevó a tener este peculiar modelo, porque claro, fanáticos de las tuercas somos hartos, pero este es un gusto especial, hay que decir. Y bueno, antes de eso quiero hablarles también un poco del motor, que en este caso, que Rodrigo va a profundizar aún más, este es un motor que se le llama Go Devil, que es un motor 2200 centímetros cúbicos, 4 cilindros, que ya les voy a contar en pantalla cuáles son sus caballos de fuerza y sus torques. Pero lo más importante acá es que es un auto y un motor que tiene aproximadamente 70 años, un poco más incluso. Entonces, Rodrigo, te doy la palabra y si puedes hablar más o menos cerca del micrófono o fuerte. Mi nombre es Rodrigo, soy el dueño y propietario de este hermoso Jeep CJ3A. Es un vehículo que no es un Ferrari, pero a mi parecer encanta más que un Ferrari, ya que a medida que van pasando los años va adquiriendo más expectación en el público general, en la gente y más aún con los aficionados. O sea, nosotros estuvimos acá parados un rato y la gente se acercaba a Sí, es un, preguntar. es un vehículo que no pasa
desapercibido en ningún lado. Claro, justamente. Igual te quería preguntar un poco más en detalle del motor, que claro, como les comentaba, este es un motor que se le denomina Go Devil. Si pudieses profundizar un poco más lo que les ha hecho y sus características. Bueno, este es un motor que son de 60 centímetros, de 60 HP, perdón. Ujú. Es un vehículo el cual el motor se le llama motor de culata plana, ya que las válvulas no están en su parte a los lados como un vehículo normal, sino que están solamente, o sea, arriba, están al lado, ¿ya? Ujú. Dependiendo de la época, posteriormente el motor fue modificado para tener mejoras. Después se generó el otro que es el Hurricane con más HP, que ya vendría siendo 90. Ujú. Y la mecánica de este motor hay que decirle, una mecánica bastante sencilla y confiable. Porque como ustedes bien saben, este vehículo en sus comienzos fue hecho y preparado para la guerra y es Ujú. un vehículo que no podía fallar, Claro. ¿ya? Posteriormente ya pasó a una versión civil. Este es un vehículo que se puede desarmar con facilidad a la Ujú. hora de reparar. Todas sus partes frontales y laterales se pueden desplegar o se puede desarmar, por decirlo de alguna manera, las cuales permiten que el arreglo en sí, en caso de avería, sea más fácil y rápido, ¿ya? Perfecto. Al igual que la iluminación, vehículos anteriores a generaciones anteriores, habían ocurrencias muy bien hechas, por decirla, como por decir, el foco frontal se giraba hacia atrás, permitiendo poder Mm. tener una luminosidad en el motor a la hora de reparar. Claro. Cosa que hoy en día han ido desapareciendo y que son cosas tan fáciles que hoy en día serían muy útiles a la hora de Claro. querer de estar en paro. Quiero agregar un poco a lo que dice Rodrigo, que claro, este auto fue justamente pensado para situaciones de sobrevivencia, que nadie podía quedar botado, digamos. Incluso estos autos se usaba, cada pieza tenía una función, ¿no? Rodrigo me contaba hace unos minutos que muchas veces levantaban este auto, conectaron unas poleas a las ruedas motrices para darle forma o movimiento a un tambor para crear una especie de lavadora cuando estaban en situaciones en el campo de batalla, digamos. O también, por otro lado, yo un poco investigando vi que el agua del radiador lo usaban los militares justamente para poder afeitarse y asearse. La mecánica tenía que ser muy sencilla, por ende el motor no tiene ningún sensor. El único sensor que vendría siendo es el sensor de temperatura, que funciona a base de temperatura, igual que el radiador, Claro. que se dilata o expande. Pero más allá de eso, funciona todo con una mecánica muy sencilla, que es chispa, combustión y aire. Hoy en día estos vehículos necesitan un cuidado un poco más delicado, ya que, como bien sabe, un vehículo que ya tiene casi 70 años, Ujú. entonces sus piezas originales ya no funcionan a la perfección como fueron creadas. Claro. Pero gracias a Dios este vehículo ahora está operativo y circulando en las calles. Buenísimo. Y es una maravilla justamente poder ver un auto de este tipo en las calles, o sea, realmente se aprecia, digamos. Y bueno, también te quería preguntar, Rodrigo, un poco los arreglos que le has hecho, porque claro, tú te lo compraste un poco metiéndote en este mundo y te ha tocado restaurarlo un poco. Sí, justamente para que pueda circular por las calles de una forma segura, Ujú. se le han hecho algunas intervenciones que no van a acordar a la época. Pero son pequeñas, porque más que nada la gracia es tener el vehículo en su Mm. mayoría original. Claro. Estas alteraciones que se le han hecho más que nada fue adaptarle un carburador, sacarle el original posteriormente y instalarle un carburador de un Solex argentino, Ujú. que es los que comúnmente ocupan la marca Peugeot de los 404. Esto Perfecto. efectivamente se hizo para que la economía del combustible fuera mayor y el Mm. rendimiento también, ya que por lo general estos motores, siendo 2.2, con un recorrido de pistón bastante largo, porque Ujú. son de torque, recordemos, dan aproximadamente a 5, 4, 5 kilómetros por litro. Wow. Ahora, Mm. con el carburador original, está dando 3 a 4. Así Mm. como Ganaste un kilómetro, digamos. exactamente, entonces las lucas se desembolsan bastante rápido, podríamos Claro, decir, y cada acelerada que uno da, uno la piensa, por claro. eso no son vehículos rápidos, pero sí son de mucho torque y confiables en terrenos que son ya un poco más difíciles para un vehículo normal.
Bueno, justamente eso nos contabas en un momento, que la idea es mantenerlo lo más original posible, fiel a su época. Y claro, le has hecho unos pequeños toques para modernizarlo, pero para beneficiar un poco su uso. Este auto, me cuenta Rodrigo, que claro, es usado para matrimonios, para distintos eventos, siempre más de la índole más bien militar. Pero claro, es un auto que si bien no recorre grandes distancias, es llamado harto a eventos. Claro, Mm. efectivamente me ha tocado ocasiones que he tenido que recorrer distancias bastante largas, Ujú. por ejemplo, Valparaíso a Viña, En este auto. en este auto, ¡Wow! que para mí lo he hecho 2 veces y me persino a todos los saltos para poder llegar, pero gracias a Dios, como las mantenciones se hacen como corresponde tanto para seguridad de las personas que lleva a bordo como Ujú. tanto la mía, el vehículo se ha portado bastante bien y hasta el momento no me ha dejado nunca mal. Y bueno, ustedes Ujú. todos comprenderán que esta es una pasión que yo digo es una droga, que cuando te metes ya no puedes salir, pero es una droga sana, Claro. que a la vez lo disfrutas tú, porque la droga la disfruta uno y nadie más, pero en este caso la disfruta uno y los familiares, los hijos. Mm. Y dar una vuelta en uno de estos vehículos, créeme que es una sensación muy distinta Mm. en relación a otras experiencias con un vehículo moderno, Claro. porque aquí tú te estás transportando en un vehículo que ya tiene 70 años, que hizo miles de funciones Claro. y que la sensación de libertad como una moto, Mm. pero sentado, es algo muy exquisito. Así que los invito a todos para que si alguna vez tienen la oportunidad de poder subirse y dar una vuelta, van a Bueno, saber. justamente, claro, los quiero dejar invitados a seguir a Rodrigo en su Instagram, que ya se los voy a poner abajo. Y justamente, como les decía, él hace eventos, él va justamente a distintas ocasiones. Lo pudimos ver recientemente en el Día del Patrimonio en la Escuela Militar, en un video que hicimos anteriormente. Y bueno, justamente los invito también a contactarlo para todo tipo de eventos que tengan, quieren ambientar algo como la Segunda Guerra Mundial, acá tienen. Justamente los dejo invitados también a conocer a Rodrigo y a seguirlo, justamente. Mi Y Instagram, tu Instagram, Eventos Willis, así de simple. Eventos Eventos Willis. Willis, Como les cuento, es un servicio bastante completo que ofrece acá Rodrigo. Yo he visto las fotos de los distintos trajes que tiene, la ambientación que le da al auto que que vieron en las imágenes del mismo. Y claro, realmente es acorde a la época, con todo su equipamiento. O sea, Rodrigo viene con armas, con morteros, con bolsos. O sea, una preocupación para hacerlo fiel a la época increíble. Realmente le saco un aplauso a Rodrigo. Los Willys, al igual que los aviones justamente de esa época de la Segunda Guerra Mundial, se marcaban un poco, se hacían propios digamos, del batallón o de la persona que lo manejaba frecuentemente. Tenían, por ejemplo, un nombre los autos o los aviones, como les contaba, o tenían de repente incluso una pintura, de repente contaban, no sé, una mujer en el costado, en el caso de los aviones, o un tiburón, o similares. Bueno, Rodrigo, te quería preguntar por último, tener una maravilla así en Chile y restaurarla, que claro, si bien tiene sus repuestos escasos que hay que traerlo a Estados Unidos o de otras partes, te quería preguntar un poco, primero, ¿cuál fue el valor que pagaste por el auto y cuánto te ha costado un poco restaurarlo? a ver, esa es una pregunta que uno nunca trata de recordar, porque da miedo y trata uno de dejarlo que pase nomás, que Claro. pase y disfrutar. Pero en valor de este vehículo, cuando lo adquirimos, no las características que ustedes las ven hoy en Uh-huh. día, era una chatarra, como todos bien, Fue bien restaurado. sí, como todos bien saben, ahí te voy a mostrar imágenes El antes después y el del antes y después. el después, pero tuvo un valor de 3 millones y medio, ¿De cuánto, perdón? de 3 millones y medio. 13 millones y medio. O sea, cuando lo adquirí, yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Ah? Claro. Yo dije, ya, estoy metido. Y después, en procesos de restauración, yo creo que alrededor de unos 5 a 6. Ah, perfecto. ¿Ya? O sea, hoy en día, considerando cómo ha un poco aumentado el mercado de los autos clásicos o de los coleccionistas incluso, se ha inflado mucho el valor de este tipo de autos. ¿Cuánto crees tú que puede tener hoy en día este auto de mercado valor con todas las condiciones que está ahí así restaurado? Mira, eso siempre el comprador nunca lo va a valorar. Uh-huh. Siempre Claro. tú le colocas chiche, buffer, parlante, sonido, audio, pero el compadre dice, oye, No me interesa. no me interesa, yo quiero el auto así y te doy. Claro. En este caso, con todo lo que se le ha incorporado
al Jeep, Ujú. eventualmente debe estar bordeando los 16, 17 millones de pesos. Mm, Yo lo he visto en 20 en algunos lados. ya. Bueno, aquí estamos en el interior de este auto que lo primero que puedo decir no es para mí, esto es un auto para gente flaca. Porque claro, me imagino acá, analizándolo un poco, que esto no es un, debo decir, no, esto no es un review de un auto común y corriente, esto, porque claro, acá siempre uno esperaría una ergonomía, uno esperaría encontrar ciertos botones en ciertas partes, y al final, como es un auto antiguo primero que todo, y además un auto para uso militar, las cosas están un poco perdidas. Entonces, estoy acá conociendo este auto. Primero que todo, debo decir que lo primero que noto, que no tengo para mover el asiento, no tengo para mover el respaldo, o para deslizar un poco acá el asiento. O sea, este auto es a medida, ojalá para gente más bien pequeña. O sea, me imagino que alguien de 2 metros manejando este auto no da. ¿Ya? Eso es lo primero que puedo notar. Y como les decía, este auto es para gente flaca. Acá voy un poco tocando el manubrio con la guata, digamos. Y bueno, vamos a analizar un poco acá sus distintos botones y su tablero y sus distintos indicadores. ¿Ya? Bueno, acá voy a pedirle un poco la ayuda a Rodrigo, que está fuera de cámara, y lo invito a unirse, que me vaya contando un poco, que vayamos conversando justamente para qué sirve cada botón. Entonces, yo te voy a ir mostrando. Este primer El botón, primer botón vendría siendo una sirena, si lo siguen una escuchando, sirena, que perdón, es rico hacerlo. Si sí, quería lo traen, no. de nuevo, es que es como un Es juguete, un juguete. es muy propio de la época también, hay que decir. Sí, ya arriba, Este, este es un motor que cuesta un poco más presionarlo. A veces suena, a veces no. en la bocina, En la en la bocina, sirena, en la perdón. sirena. Ya, Apriétalo. vamos a A probarla. ver, Hay que dejarlo apretado, entendí. ahí. Ahí está. Ahí. Mira, la sirena propia de la época. Casi que siento que se vienen los bombarderos. Claro, buenísimo. Esa es la segunda sirena que tenemos. Perfecto. ¿Ya? Luego acá tenemos una luz azul. Tenemos la intermitente. Y posteriormente tenemos la otra luz. Ah, Ahí van mira. a ver que funciona, que es del otro lado. Perfecto. Y aquí, Vale decir, perdón, que para cada lado tenemos una luz distinta acá en el tablero. y acá abajo tenemos el switch de luces. ¿Ya? Ah, perfecto. Y este es el indicador El de indicador encendido, y las digamos. luces. Y en tu Perfecto. pedal, que tienes ahí abajo, un interruptor o un switch. Ahí lo Perfecto. ves. ¿Sí ya lo vi? Ese es el de luces bajas y luces altas. ¿Se puede apretar? Sí, todo. Perfecto. Ahí te vas a dar cuenta el Ah, cambio que claro, hace. claro, ahí ¿Ya? lo estoy viendo. Ahí están luces bajas. Luces altas y bajas. Perfecto, vamos a apagar para no Sí, gastarle la ahora, batería. Es importante destacar, Rodrigo acá, claro, por un tema de seguridad le incluyó una llave, porque todos estos autos fueron los precursores, digamos, de los autos de hoy en día que tienen el botón de encendido. claro, efectivamente. Porque la lógica acá era un poco salir rápido, porque eran situaciones de guerra, justamente. Tenemos acá lector de nivel de la batería, de la temperatura, de la presión del aceite, de la gasolina, y acá tenemos también un indicador de velocidad, no tenemos un tacómetro, vale decir, Claro. un indicador de velocidad en millas por hora para hacerlo más auténtico americano. Hay que tomar en consideración, perdón, un punto que también es muy importante, que estos vehículos no superaban los 60 kilómetros por hora. Sí, está bueno mencionarlo. ¿Ya? Porque estos vehículos, como fueron hechos de guerra, en ese entonces no existían las carreteras. Y tomad en cuenta que estos motores son hechos de torque, o sea, para tierra, para cerro y para barro. Tenemos acá esta barra. Esa barra, si tú la estiras, es el freno de mano. Ah, perfecto, permiso. Sí. ¿Se estira así o Ahí más? Ahí nomás. Se estira y después para meter. Se gira hacia un lado y se mete. No está de más decir que este tipo de auto en esta época solamente contábamos con frenos de tambor y no contamos con ningún tipo de asistencia electrónica como el día de hoy. O sea, olvídense tener un freno ABS, control de tracción, de estabilidad. Eso está años luz todavía en esta época. Bueno, acá también veo cosas más modernas. Por ejemplo, tenemos acá un indicador de un icono de batería. Esa es justamente una precaución de que este vehículo, como se ocupa para exposición, se mete harto niño de por medio. Ah, claro. Y ha pasado algunos casos de que dejan los interruptores prendidos y, más peligroso aún, dejan las marchas conectadas. De que estos vehículos al arrancar no dan el tirón como uno normal. Uno arranca y anda al tiro. Ese indicador, ese botón rojo, que no se ve muy estético, quiero decir, esa función tiene, que es cortar la corriente para que en el caso de que alguien se suba y manipule los instrumentos, no pueda dejarlo activado. Perfecto. Entonces te pregunto lo último, Rodrigo, de todos los botones que veo acá, el encendido.
El encendido. Sería este, pero es como un auto común y Es corriente. como un auto común y corriente, ¿no? Ya. Claro. Ahí estamos. Hay que darle un poquito para, ¿no? Ahí quedó. Está en ralentí perfectamente un año de 70 años. ¿Qué les parece? Hay que tomar en cuenta de que este vehículo cuenta con parabrisas abatibles. Ah, mira, qué buen detalle para mostrar. Les comentaba que estos parabrisas son abatibles y la gracia es que podían ser transportados en aeronave. Entonces, al ser abatible, claro. la dimensión del vehículo disminuía. Cuando los tiraban por paracaídas. Claro, y El arrastre con el del viento. Claro, no, y podían caber en los aviones. Como les mostró recién Rodrigo, el parabrisas se puede abatir hacia el capó, ¿ya? Utilidad bastante buena para este tipo de autos militares. Acá contamos con una caja de cambios de 4 velocidades, si no me equivoco, de 3 velocidades más reversa. 3 velocidades, como les decía, más reversa. Tenemos una caja reductora, que la diferencia que tenemos acá con las cajas reductoras de los autos modernos es que tenemos dos palancas, una para activarla y otra para ponerla en baja o en alta. Y también desconectar, todo el tren motriz para propósitos, por ejemplo, de transporte, que es algo que hace Rodrigo comúnmente. Y acá también, dentro de las particularidades de este auto, bueno, tenemos acá, por ejemplo, una radio semi de la época, digamos, está un poquito más moderna, digamos, de la guerra de Vietnam, pero claro, esta era armamento y equipos que se usaban en guerra, ¿ya? Tenemos distintos equipos acá que les puede mostrar Rodrigo justamente. Tenemos acá un arma, tenemos una especie de guantera acá debajo del asiento que abrió amablemente Rodrigo. Y claro, bien oculta, me imagino un poco también para fines de esta época de ocultar cosas del enemigo incluso. Quiero hablar un poco del exterior de este auto. Y bueno, justamente es un auto que está pensado justamente desde lo utilitario, es decir, por ejemplo, los asientos como los que les mencionaba no se mueven, son bastante básicos, digamos, justamente para sentarse y nada más, no ofrecer mayores niveles de confort o comodidad. Acá podemos ver fierros expuestos en la estructura justamente del asiento, lo que habla un poco de su rudeza y simpleza, ¿ya? Tenemos todo, como les decía, todo en este auto es funcional. Por ejemplo, acá tenemos para subirnos justamente, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, esto es lo que se llama como el Nighthawk, que es para que los autos militares, cuando estén en sus misiones militares, valga la redundancia, se puedan ver entre ellos, pero levemente. Era una luz tenue para seguir los autos en las caravanas. Pero claro, solamente se veían entre ellos, entre el auto delantero y el trasero, pero no para que el enemigo los notara a la distancia y pudiera bombardearlos, digamos, ¿ya? ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, son neumáticos bien pensados para el off-road, digamos, para las condiciones adversas, como buen auto militar. Acá tenemos también distintos equipamientos propios de la época que se usaban bastante. Siempre había que andar con bidones de gasolina y de agua para este tipo de autos. Como les decía, esto es parte de la estructura de la capota. Este auto tiene una capota como no se lo esperaban. Esto se levanta y acá tiene unos lugares donde se pone parte de la estructura para poner una especie de techo de lona, me imagino, algo simple, que nos va a proteger un poco para la lluvia y el sol, pero claro, no es gran protección, pero estamos hablando de condiciones de guerra. Un distintivo de este auto que se usa hasta el día de hoy son estas barras, estas entradas, digamos, de aire, para que entre aire al radiador justamente, y son 7 espacios, que fue un poco el distintivo que se usa hasta el día de hoy en los autos de la marca Jeep. Si se fijan, hasta el Jeep más moderno va a tener estos 7 espacios. Estamos, luces. Y partimos. No anda porque tengo la cámara conectada. Y partimos. Vamos aquí paseando en este vehículo militar, acá con Rodrigo. Vamos hablando un poco de cómo se maneja este auto, que no es bastante simple como pensábamos. Bueno, es un auto bastante expuesto a los elementos, no es como un convertible acá. Este no es un auto de invierno, digamos, pero se siente relativamente cómodo. O sea, no es tan duro, pero si bien, claro, para el conductor se siente más duro lo que son los comandos, los pedales, el manubrio, pero yo que voy acá de pasajero, el asiento es relativamente cómodo. Vamos acá con la pequeña iluminación que tenemos del tablero, con esta pequeña ampolleta, miren.
Acá sentimos el viento, vamos con las luces prendidas. Se siente como ir en bicicleta. Claro, es un auto que está pensado para el off-road, pero la suspensión se siente relativamente cómoda. O sea, yo pensé que iba a ser un auto sumamente incómodo y no es el caso. No es quizás un auto para usos diarios, pero se puede pasear, digamos. Bueno, nuevamente acá agradecerle a Rodrigo por prestarnos su Willys, que vino acá especialmente. Nuevamente invitarlos a seguirlo a él en su Instagram, que es Evento Willis. Eventos Willys, para que lo sigan. Y nada, nuevamente invitarlos a seguirme, pongan el like, ya sabe qué hacer. Esto es Juanfra sobre autos. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Ponle la sirena.